Entonces... Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos, bienvenidas a este programa, Los Desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8, la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana tenemos al compañero Fran Cabrera de Señor Floral. Muy buenos días, Fran. Muy buenos días, María, buenos días a todos. Bienvenido de nuevo a tu casa. Bien hallado, como siempre. Hoy vamos a hablar con el compañero Fran Cabrera de las plantas medicinales, su uso, su tratamiento, cómo las debemos conservar y sobre todo cómo las debemos utilizar dependiendo el tipo de planta medicinal que desde la antigüedad se han tratado para cualquier tipo de enfermedad o dolencia. Fran, ahora últimamente estamos con el tema de las plantas medicinales. El uso no es nuevo, desde siempre se han utilizado, ¿no? Sí, bueno, tengamos en cuenta una cosa, que hoy en día casi todo el mundo pues tira de lo que son los medicamentos en pastillas, las cápsulas, los jarabes, y en su mayoría todos son extractos de plantas. No hay nada descubierto, por llamarlo así de alguna manera, entre comillas. Entonces las plantas medicinales se han utilizado siempre, no en vano. Aquí en la isla de Gran Canaria todo el mundo conocía o conoce a alguien que a través de las plantas medicinales sanaban y curaban. Entonces yo creo que eso es lo que nos hace el conocimiento. Hoy en día vivimos un gran desconocimiento en cuanto a todo el recurso de las plantas en sí. Entonces, volver a retomar eso en los momentos en los que estamos, yo creo que favorece demasiado, sobre todo porque es cultura popular. Normalmente este tipo de cultura se transmite de generación en generación y siempre a través de hablar, de ver, de compartir con esas personas, más que lo que puedas estudiar en libros, etcétera, etcétera. Entonces, es un buen comienzo. Muchas de las veces podemos tratar casi cualquier tipo de enfermedad con plantas medicinales de manera completamente natural, y yo creo que pudiéndolo hacer es un buen recurso. Aparte, ya no solo, sino que por poner un ejemplo, si nos queremos curar una gripe y todos sabemos que tenemos que tener aportes de vitamina C, pues a lo mejor en vez de comprarla en cápsulas, pues sería mejor comprar unas naranjas o unos limones. Entonces, todo ese tipo de cosas muchas de las veces yo creo que nos facilitan luego a la hora del día a día un poco más el interrelacionar con las plantas. Y hay una vuelta ahora, como una vuelta un poco a lo antaño, a reciclar cosas, a utilizar cosas que utilizábamos yo antes. creo, Y en este caso el tema de las plantas medicinales para tratar una enfermedad y no ser tan adicto a una medicación que es química de por sí. Mira, y esa medicación sale de una planta, como has dicho. Exactamente. O sea, el principio activo en sí sale de la planta, luego tiene otros componentes, etcétera. Yo creo que es igual que como se han puesto de moda en los últimos 4 o 5 años los huertos urbanos, de la manera que lo conocen aquí en la ciudad, pero en su gran mayoría la gente que hoy puebla la ciudad casi toda viene y procede del campo o tiene familia en el campo. Entonces, yo creo que estamos volviendo un poco a conocernos a nosotros mismos, a conocer de dónde procedemos, cómo pueden ser los orígenes, y un poco también, pues, como vivimos en una situación tan apretado, yo creo que más que volver, hemos retomado eso que teníamos un poco aparcado. O sea, mientras vivíamos un nivel de vida bastante caótico, bastante rápido, bastante superficial, por llamarlo así de alguna manera, pues todo era comprar, usar y tirar. La mal costumbre esa de usar y tirar, y se te rompía una cremallera y en vez de llevarlo al pantalón a arreglar, pues
ibas y botabas eso y te comprabas otro. Hoy en día, pues vamos, le pones esa cremallera, le pones un parche si se te rompe. Entonces, pues con las plantas medicinales yo creo que pasa un poco lo mismo. O sea, muchas de las veces también es cierto que tenemos una mayor conciencia de todo lo que conlleva, vamos viendo un poco más el proceso, estamos viendo a dónde o qué camino muchas de las veces está tomando el ser humano en sí. Entonces, claro, tener la posibilidad muchas de las veces de pues que tenemos un dolor de estómago y podemos utilizar la hierbabuena o el hierbahuerto, como mucha gente lo conoce aquí, pues para hacer una infusión y que nos alivie el dolor sin necesidad de tomarnos un antibiótico o un calmante. Yo creo que eso también un poco nos ayuda a sentirnos bien con nosotros mismos. Tengamos en cuenta que el cuerpo y nuestra piel tiene memoria. Entonces, todos los excesos que cometamos, tarde o temprano vamos a terminarnos pagando. Y ojo, hablo desde el poco conocimiento que yo pueda tener. Tengamos en cuenta que no soy médico, pero bueno, que cualquier persona que le guste un poco informarse y vea un poco cómo funcionamos, entonces lo va a entender perfectamente. O sea, yo vuelvo y repito lo mismo. O sea, yo doy los consejos de lo que yo creo, que no desde la parte profesional que pueda dar obviamente un médico, pero cuando encuentras naturistas, muchos médicos que los recomiendan, etcétera, debe de ser por algo. No creo que lo recomienden única y exclusivamente porque sí, ¿no? Y realmente el tema de las plantas medicinales, porque su uso no está contraindicado realmente, como es una cosa natural respecto a un medicamento. Yo en cuanto a eso siempre digo una cosa, que todo en exceso es malo. Incluidas las plantas medicinales por mucho, o sea, si nosotros, voy a poner un ejemplo quizás un poco brusco. La cola de caballo, pues yo creo que casi todo el mundo la conoce, sabe que sirve para un poco depurar los riñones, etcétera, y para las infecciones de orina y demás. Si nosotros tomamos la planta sin tener o abusamos del consumo de la cola de caballo sin tener necesidad, llegará un momento que, como cualquier otro antibiótico o calmante de índole más químico, llegará un momento en que no nos hace nada, incluso puede ser contraindicado, o sea, con lo cual nos puede perjudicar. Entonces, hay cierto tipo de plantas medicinales que sí que nos favorecen y que, pues por ejemplo, hoy veremos un poco la manzanilla y demás, pues que sí que tienen ese efecto calmante, que no tienen ese efecto tan dañino, pero hay otras que en exceso llegan a ser malas. Indiscutiblemente, todo lo que crea una adicción es malo. Partiendo de la base esa, entonces, no abusar de ellas, pero sí tenerlas a mano, conocer un poco cuál es el funcionamiento de las plantas y a partir de ahí. Y sobre todo que las plantas rara vez se utiliza toda la planta entera, de una planta a lo mejor las raíces, las Exactamente, hojas. por ejemplo, pues la manzanilla, la gran mayoría de las veces no utilizamos nunca la raíz, lo único que se utiliza es todo lo que es el resto de la planta, ya sea en infusión, ya sea pues en agua destilada. Va dependiendo un poco también del tipo de uso, ¿no? No, de la aplicación. Exactamente. Por ejemplo, si es para a lo mejor algún tipo de infección de piel, pues ya... yo creo que todo el mundo un poco pues, conoce lo que es la camomila, vamos a llamarla así, que es su nombre científico, la manzanilla. Entonces, la manzanilla, claro, la gran mayoría... todo el mundo la va en infusión, no tiene nada que ver y yo a las personas que lo consuman se lo recomiendo, no tiene nada que ver las bolsitas de manzanilla que compramos a tener una macetita en casa, cultivarla nosotros mismos y luego hacer las infusiones, o sea, el sabor, el olor es completamente diferente. O sea, sí, como por ejemplo el poleo. Yo ahora tengo en mi casa poleo y hago una infusión de poleo. No tiene nada que ver. Y aromatiza toda la... O sea, tiene un ambientador en toda la casa. Ahora cuestión de un par de semanas,
Me trajeron unos amigos que tenía poleo y tal, y yo decía, pero es que el olor, vamos, es que no tiene nada que ver absolutamente el poleo, la caña limón, o sea, yo que soy bastante de infusiones, yo lo reconozco. A mí lo que sean infusiones, té, agua guisada, como la llamamos por aquí y tal, o sea, yo de lo que sea, prácticamente, tomo agua guisada. Entonces, claro, uno valora mucho más cuando conoces las dos partes, conoces la parte de los sobrecitos que se venden por ahí y luego el tener la planta, el sabor ese que suelta. O sea, es que, vamos, yo no lo cambio por nada. No, y aparte de eso que después también si tienes a lo mejor algún tipo de planta como la albahaca, también la puedes utilizar para cocinar y también su uso medicinal. Pero ya no solo, por ejemplo, la albahaca, ya no solo en su uso medicinal, sino, por ejemplo, todo el mundo muchas de las veces dice, no, es que tengo moscas y tal en casa. Pues el olor de la albahaca aleja las moscas y los mosquitos. O sea, para que veamos hasta qué punto pueden llegar a ser beneficiosas el cultivo de las plantas. Sí, y realmente yo creo que hoy en día un paterrito en casa de 50 a 60 centímetros que te permite a lo mejor pues tener 4 o 5 plantas aromáticas, pues ya puede ser un curry con una hierbabuena, con un perejil, Entonces, cultivando ese tipo de plantas es más, yo como cocino, pues un poco vas conociendo también más los truquillos de la cocina. No tiene nada que ver el cocinar con tener dentro un poco de tomillo natural, verde, a tenerlo seco. Al típico que compramos por ahí. O acercarte. Lo que pasa es que hoy en día los mercados ahora mismo, a no ser que vayas pues, a San Mateo, Santa Brígida, Valle Seco, hay un puesto de hierba, de plantas medicinales y tal en el mercado de Vegueta. No sé si en el mercado de Altavista hay alguno y en el mercado del puerto, o sea, en el mercado de Las Palmas no me suena, pero donde tú te acercas y tal, y además es que el olor es que es completamente diferente. Luego no, la relación calidad-precio no es cara. Claro, es menos engorroso llegar, meter el sobrecito, sacarlo y quitarlo, pero el que algo quiere, algo le cuesta. Yo optaría por volver otra vez a retomar un poco esa conciencia de convivir con nosotros mismos un poco medio en paz y más pausados. Yo creo que si por algo nos hemos caracterizado siempre los canarios es porque somos un poco pausados en algunos aspectos y yo creo que a veces no nos viene de más. Sí, en cuanto al tema este de las plantas medicinales, estás hablando de la camomila, de la manzanilla. Sí, bueno, la manzanilla que vulgarmente todo el mundo la conoce por manzanilla. Que bueno, que dentro de sus virtudes es muy eficaz para el tema de los gases, de la indigestión. Sí, sobre todo por ejemplo, cuando los niños son pequeños, yo recuerdo siempre pues un poquito de agua de manzanilla con agua de hinojo. Para los gases, sobre todo cuando son pequeñitos, recién nacidos, las flatulencias que le producen, porque tengamos en cuenta que no es lo mismo tomar leche directamente de la madre a tomar leche envasada, por mucho que nos quieran vender y por mucho, o sea, no se parecen en absolutamente en nada. Entre otras cosas porque la leche que producen las madres pues tiene sus defensas que no las produce una leche normal. Bueno, Fran, y hablando de leche materna, la albahaca estimula, por si no lo saben los televidentes, o las televidentes, bueno, la población en general, estimula la producción de leche y la lactancia, la albahaca, o sea... Sí, además incluso tengamos en cuenta, por ejemplo, que hay cierto tipo de plantas medicinales que, por ejemplo, si estamos embarazadas, por ejemplo, no podríamos tomar ruda. Porque la ruda es abortiva. Entonces son pequeños detalles que sí que hay que conocer. O sea, sin duda, yo, ahora que nombras lo de la leche, no viene a cuento, pero me acaba... ayer estaba viendo un documental, estaban hablando de la isla y tal,
y salían los camelleros que están atrás en Playa del Inglés, en Maspalomas, en las dunas, y salía la veterinaria y tal. Estaban exportando algo que me pareció súper curioso y voy a contar la anécdota súper rapidito para que... Estaban exportando leche de camella a Inglaterra porque entre otras de las virtudes que tenía la leche de camella es que produce insulina y para la gente diabética Claro. se las controla. O sea, yo decía, mi madre lleva pues pinchándose insulina pues 20 años. O sea, yo decía, pero vamos a ver, ¿y por qué no se potencia esto? O sea, si es un proceso natural, ¿por qué no potenciar la leche de camella? O sea, lo que pudiéramos hacer con cualquiera de las plantas medicinales. Me parecía algo tan curioso, tan... Y luego eso, o sea, volvamos otra vez un poco a retomar la... Entonces estamos con la albahaca, que yo dije que estimula la producción de leche en la mujer, y después en cambio la manzanilla, para aliviar la inflamación y el síndrome premenstrual, es muy buena. Y ya no solo para eso, sino para el cutis. Para el cutis. Para la tos también, para la tos y el resfriado, pues te haces una infusión de manzanilla, le pones un poquito de miel o azúcar morena. Y un chorrito de limón. Y eso es mano de santo. Yo creo que es de lo mejor para las gripes. Pero incluso no solo eso. La manzanilla, por ejemplo, aclara el color del cabello. A los rubios los vuelve mucho más rubios. O sea, son cosas tan curiosas, que muchas de las veces nos complicamos con químicas, Para una misma inflamación, para una otitis, una inflamación del oído, o sea, ya estamos hablando ya del uso externo, o un paño humedecido o una compresa humedecida. Y puesta en el... Pero yo, por ejemplo, recuerdo que para los dolores de oído, mi madre machacaba la tedera, que es una planta autóctona canaria, y con unas gotas o hierba de mora, para que no es el moral, que son dos cosas diferentes, la hierba mora, la machacaba y tal, para cuando teníamos la tos. Eran una gotita con una cucharada de agua, o sea, que son... La sabiduría popular, yo creo que muchas de las veces no deberíamos de dejarla perder. Yo vuelvo a abogar siempre por lo mismo, pero es que puedo llegar a parecer cansino, pero realmente tenemos muchas de las veces los recursos en nuestras propias manos y que deberíamos de aprovechar para no perderlos. El otro día también vi un reportaje en la televisión en una huerta en la península, y era como en un pueblecito, pero que era ciudad porque el chico tenía su propio huerto y a su vez él suministraba a restaurantes, y entonces claro, le llevaba plantas, o sea, plantas aromáticas, perejil, hierba huerto, y después también le llevaba sus calabacines, su lechuga, su escarola. Entonces venía directamente de la tierra, lo llevaba pues a un almacén que él tenía, y con ese tipo de producción había podido crear 2 empleos más, porque él después distribuía a restaurantes y cafeterías que propugnaban por eso, por el valor de la huerta y el precio de la huerta, directamente de la huerta al restaurante y a la mesa. Tengamos en cuenta una cosa, y es que quien se ha encargado de terminar de matar la venta directa del cultivo al consumidor han sido las administraciones públicas. Hace ya unos cuantos años tú llegabas a cualquier tienda por ahí y le decías, mira, que es que tengo 4 calabazas y 10 kilos de calabacino, ¿me los compras? ¿A cuánto? A tanto, toma. Y ya hoy en día te dicen que no, que es que tienes que pasar a través de un intermediario, porque, vamos a ver, yo para poder vender tengo que estar dado de alta como autónomo. O sea, incluso para venderla al intermediario. Entonces, si yo me doy de alta como autónoma para poder venderla al intermediario, y usted
no me hace ningún análisis de los productos que yo le vendo al intermediario y ese intermediario se los vende a otro y ese otro los vende a las grandes superficies para luego esas vendérselas directamente al consumidor, ¿por qué no me puedo yo quitar todos esos puestos, vender más económico y vender un producto de calidad? Entonces, parece que la administración muchas de las veces va por detrás de la demanda de los ciudadanos y de cómo los ciudadanos van avanzando. O sea, a veces en vez de ir avanzando vamos retrocediendo. O sea, la administración muchas de las veces frena a la ciudadanía en cuanto a algunas cosas. Entonces, claro, por eso yo creo que ahora un poco también pues han visto obligados a un poco ceder y a dejar un poco controlándolo de aquella manera, pero que la ciudadanía un poco se vaya organizando de manera que puedan salir adelante. O sea, es que no es normal que tú no puedas ir. Y luego, otra de las cosas que también tenemos que tener muy en cuenta es consumir productos de temporada. O sea, pues los tomates realmente aquí se dan todo el año, igual que se pudiera dar pues el maíz o las típicas piñas, no me malinterpreten, o los calabacinos, pero luego hay otro tipo de cultivos como pueden ser ahora mismo las cerezas que están, o el melón, o la sandía. Entonces a ti no se te ocurre comprar melón en diciembre. ¿Por qué? Porque sabes que si lo compras puedes comprarlo seguramente, pero el sabor no es el mismo. ¿Por qué? Porque no es su tiempo. Entonces, eso muchas de las veces también nos ayuda a abaratar el precio de la cesta, de la compra. Y tengamos en cuenta que a mí me parecía paradójico que vivimos en unas islas donde, además de subvencionar el transporte, nos subvencionan la gasolina, que la cesta de la compra nos salga más cara que en la península. Donde ellos pues la gasolina la pagan al precio que la pagan y no le subvencionan transporte. Entonces yo decía, aquí hay algo o alguien que nos está contando la mentira más gorda. O sea, porque si cultivamos papas en Gran Canaria y luego resulta que nos las venden más caras que las que se traen de fuera. Sí, esa papa a veces de Gran Canaria no la ves en el supermercado. ¿Ves papa de, yo qué sé, del Reino Unido, por ejemplo? Sí, pero a lo que yo me refiero es, me voy a poner yo primero como empresario. Yo no puedo comprar papas de Gran Canaria a 20 euros el saco para luego revenderlo. O sea, es imposible. Entonces aquí hay alguien que nos está contando la mentira. Bien, es cierto que muchas de las veces cultivo y hay que ser realistas. Muchas de las veces se plantan cultivos de papas. Las subvenciones se dan por extensiones, no por kilo obtenido. Con lo cual, ¿qué haces? Las planto y con lo que me dan, pues ya me encargo yo luego. Si dan, y si no, con lo de la subvención, pues ya voy tirando. Lo voy tirando. La verdad que es complejo. Es complejo, bastante complejo. Es complejo porque o quitamos todas las subvenciones para todo el mundo y vemos cómo somos capaces de evolucionar y de subsistir. Porque hay muchas empresas realmente que subsisten a base de subvenciones. El plátano. El propio plátano de Canarias. Yo estuve hace poco en la península y estaba a €1 el kilo. Y digo, pero si es que está más barato, que está más barato que en Canarias. O sea, que de Galdar a Las Palmas, que hay media hora de camino. O sea, y me estás diciendo que me vendes el plátano más caro. Que son esas cosas que yo, de verdad, yo debo de tener la mente muy corta, pero es que no las entiendo. O sea, aquí hay alguien que nos está engañando. Ahora, claro, descubrir quién es lo difícil. Es lo complicado. Es lo difícil, entonces. Y con las plantas medicinales pues pasa un poco lo mismo. Sí. La gente está volviendo otra vez a retomar el sentido de lo natural. Entonces hay más conciencia, cada vez más, por suerte, vemos
a las madres que amamantan a sus hijos de manera natural en la calle, sin ningún tapujo, sin necesidad de ocultarte, porque es un proceso natural. O sea, no entiendo por qué, o sea, cuando es algo Se tienen que esconder, ¿no? tan maravilloso. Sí, Sí. pero obviamente el pudor de la gente, Sí. eso no se puede controlar, ¿no? Pero es un proceso natural. Es algo maravilloso, entonces, pues, yo qué sé, si fumas en la calle, ¿por qué no vas a darle el pecho a tu hijo? O sea, entonces, un poco la gente va cogiendo otra vez esa conciencia de que es un proceso natural, de que, pues, la huerta, muchas de las veces los beneficios también de cultivar y poder obtener los alimentos que te comes, conoces de dónde vienen y cuál ha sido el proceso, cuál ha sido el crecimiento, los productos fitosanitarios o no que llevan. Entonces, todo ese tipo de cosas te ayudan yo creo que un poco, primero, sin duda alguna, abaratar el coste de la vida en sí y a crecer un poco más como persona. Otra planta medicinal, bueno, también es el eucalipto. Bueno, de la manzanilla también decir que en la piel es un antiinflamatorio y antiséptico. Yo creo que la gran mayoría de las plantas, hoy en día habría que ver si realmente funcionan de igual manera en algunos aspectos, porque yo recuerdo que antiguamente te cortabas y te ponías un poco de tierra y no te pasaba nada, y hoy poco menos que se te infecta el dedo y te lo tienen que cortar. Entonces, tendríamos que ver, porque claro, las plantas van evolucionando igual que evolucionamos los seres humanos, y entonces tendríamos que ver si realmente cumplen, pero tengamos en cuenta que sí que el conocimiento de la amplia variedad de productos de plantas medicinales que podemos utilizar, que están a nuestro alcance, pues lo que decíamos, pues para un catarro, para una gripe, para un dolor de cabeza. El llantén, por ejemplo, en la planta de los pies, algo tan sencillo como colocar una hoja de llantén en la planta de los pies, en el zapato, para aliviar el dolor de cabeza. Simple, sencillo. Natural. Y natural. Y preferimos tomarnos una pastilla. Entonces, claro, bien es cierto que yo creo que, por ejemplo, los colegios deberían un poco de tener de tocar un poco más todo lo que es el tema natural de las plantas, de un poco el entorno, los recursos naturales, porque claro, hoy en día hablamos de los recursos naturales, de cómo aprovecharlos, etcétera, etcétera. Y todo es cuestión de educación. Es de educación, sí. Entonces, una buena manera puede ser que parta de los colegios. Sí, el eucalipto también eso para el tema de tos, faringitis, catarro, gripe. Todo lo que son temas de bronquios, el eucalipto viene genial. Todo lo que son vapores de eucalipto, infusiones. En agua es un poco asqueroso, lo de reconocer, o sea, yo lo he tomado, pero con miel. Yo lo recomiendo con bastante miel. Con bastante miel. Pero los vapores de esos de eucalipto para la tos, la faringitis. Sobre todo la gente, por ejemplo, ahora mismo cuando entramos en los cambios de estaciones, que siempre sabemos, sobre todo la gente que es asmática o la gente que tiene algún tipo de alergia y demás, le despeja los bronquios, la nariz, todo lo que es el sistema respiratorio. Yo lo he probado. Les viene bastante Yo de bien. pequeña lo he probado, el eucalipto lo he probado. Yo creo que todo el mundo, en algún momento, nuestros padres o nuestros abuelos nos han hecho algún remedio casero. Por ejemplo, yo lo que sí he hecho han sido vapores de agua de eucalipto y Vaporub para la gripe, o sea, porque no había manera de que se me quitara la gripe, completamente congestionado, y con eso en 3 días estaba como nuevo. O sea, era algo tan simple como guisa eucalipto, haces una infusión de eucalipto con bastante eucalipto y Vaporub dentro del agua. Mi hermano santo, ¿no? Como nuevo. En 3 días la doctora decía,
Oye, ¿te hicieron efecto? Me tomé los sobres que me mandó. Obviamente, siempre recomiendo que vayan a un médico. Sí, que lo consulte con el médico porque Eso, lo natural no... Sí, pues, hombre, hay gente que sí que cree que cura todo. Combinado. Yo siempre digo una cosa, es un complemento. Sí, pero por ejemplo, a lo mejor una planta medicinal no te va a curar a lo mejor un cáncer o cualquier tipo de... Exactamente. ya poniéndonos en lo peor, ¿sabes? No, pero yo lo digo porque de verdad que hay gente que dice que sí, que se lo ha curado, que yo puedo respetarlo, pero sinceramente creo que hoy en día estar jugando con ese tipo de cosas son un poco complejas. O sea, porque a lo mejor hay algún gurú de estos que dice, no, pues tomándote infusiones de ortiga o con el tema de la ortiga, que dice que si respiras y coges la ortiga, pues no te pica. Yo eso no lo he comprobado, ni ahora ni cuando era pequeña. Yo sé que las ortigas pican, pero que se dice... ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? ¿Sabe? Pero que dice que si vas a coger una ortiga, respires profundamente, la pilla y no te pica, o sea, no te va a picar. No lo he comprobado. Como el tema de las aguavivas aquí en las canteras. Cuando antes te picaba una agua viva casi, o te echaba vinagre o alguien hacía pis encima y ya está. Sí, y sin embargo, hombre, por ejemplo, con el tema de las aguavivas es muy complicado, pero por ejemplo, la orina siempre, el hecho de decir, no, ponte orina, ponte... o el vinagre. O el vinagre. El vinagre, yo que... Pero si no tienes vinagre en la playa, por siempre, ejemplo... Lo de la orina ha sido siempre, o agua salada, que la agua salada. O sea, lo que nunca podemos hacer es poner agua dulce. Sí. Digo, mira, cosa curiosa, yo siempre decía, no, pues ponte agua dulce, menos mal que a mí nunca me picaron. No, a mí sí. A mí nunca me han picado, por lo menos que yo recuerde. Y aquí en las canteras, por lo visto, son ya granditas, de grandes dimensiones. Yo no sé a qué debido, si al cambio climático... Yo creo que un poco también es que... Un poco de todo, mira, también a lo mejor la pesca excesiva, no sé, que hace que se vengan para acá. Yo siempre digo que en el mundo que a mí me toca, en el mundo de las plantas, todo tiene una simbiosis perfecta. De manera que desde el momento que esa cadena se rompa, o sea, desde el momento que un eslabón de esa cadena se rompa, la cadena va a ir en detrimento del más débil. O sea, pues si hay un predador que se comía la carroña y resulta que las carroñas hoy, por ejemplo, como pueden ser los buitres o pueden ser los cuervos, que antiguamente se alimentaban porque habían ciertos tipos de sitios donde todo señor que tuviera animales pues iba, y si se le moría una cabra, una vaca, una oveja, lo que fuera, iba y la tiraba allí, los buitres se alimentaban de ahí. Y hoy en día, como eso está prohibido, pues hoy en día lo que hacen es desde parques, etcétera, intentar volver otra vez a obtener buitres, pero vamos a ver si es que somos nosotros mismos quienes nos hemos encargado de matarlos. Entonces, claro, todo es tan complejo que en el mundo en general en sí, yo no sé si decirte que puede ser la pesca excesiva o no, o el cambio climático. De todos modos, está más que demostrado que por mucho que hablen del cambio climático, el mundo en sí ha tenido 3 grandes cambios. Entonces, ¿podemos estar en el cuarto? Pues seguramente. No sé si llegaremos a verlo, pero... Bueno, en el tema también del eucalipto, ya para ir finalizando, también yo tengo que, bueno, el aceite de eucalipto para un baño o para mezclarlo, pero el aceite de eucalipto solo no, debe diluirse con otro tipo de aceite porque es perjudicial para la piel, o sea que... Con bastante agua. Diluirlo con bastante agua o con otro tipo de aceite, ya sea pues aceite de almendra o aceite vegetal, o sea, pero que el uso puro del aceite de eucalipto sobre la piel la puede dañar, ¿eh? Sí, es que la piel, tengamos en cuenta que es una zona muy sensible, entonces siempre es bueno combinarlo con cualquier otro, sobre todo eucalipto o plantas de ese tipo que son bastante fuertes en cuanto a
a olor y en cuanto a la consistencia en sí de la planta. También se utiliza el eucalipto para, como es aceite esencial para el tratamiento de los hongos de las manos y de los pies. Eso no significa que no se vaya usted al podólogo o al especialista, o sea, que no te aplique aceite de eucalipto directamente. Hombre, consúltalo siempre. Vamos a ver, yo tenía unas verrugas en la mano y me habían dicho, oye, la leche de la higuera y tal es buena, pero eso no significó que yo lo probé, que no fuera el dermatólogo y que el dermatólogo me mandara el liquidito que me tenía que mandar. O sea, con lo cual, tener una opinión de un médico es fundamental y eso lo recalcaremos siempre, pero si podemos, que muchos de los médicos incluso hasta te lo recomiendan, sí. Oye, mira, pues complementalo con esto sí. Otro, entonces, pero sin duda alguna, no dejemos nunca a la mano de Dios, que obviamente siempre, como digo yo, es el que manda, pero hoy con los avances tecnológicos que hay, no dejemos la medicina solo de la mano de Dios. Y después también, ahora ya que estamos en el verano, habría que buscar un remedio natural para el tema del bronceado. Por ejemplo, el tema de tomar mucho zumo de naranja, papaya, la zanahoria, te mantiene el bronceado. Los betacarotenos. Yo lo más que recomiendo es que tengan mucho cuidado con las exposiciones al sol, sobre todo en las horas puntas. Que bueno, que no lo recomiendo yo, que lo mío realmente es el mundo de las flores, pero es un consejo particular y personal. Lo recomiendan todos los médicos. Y es que realmente, volvíamos a lo que hablábamos antes, la piel tiene memoria y tarde o temprano termina pasando factura. Y para finalizar, Fran, una pregunta, una duda que tengo, bueno, que no tiene que ver con las plantas medicinales, con el tema que hemos tratado hoy. ¿En una habitación puede haber planta? Porque hay gente que dice que es malo, que no es malo. Mira, ¿saben? En el dormitorio de alguien en particular. Siempre y cuando tengamos ventilación, vale, no hay ningún tipo de problema. La planta genera dióxido de carbono y entonces, claro, lo que tenemos que evitar, nosotros también mientras dormimos generamos dióxido de carbono y el oxígeno que absorbemos, la planta es un ser vivo y también absorbe oxígeno. Entonces, claro, si estamos en un habitáculo completamente cerrado, donde no hay ni ventilación, obviamente no es que nos vayamos a morir, no se nos malinterprete, pero podemos llegar a tener problemas en cuanto al respirar, al sentirnos incómodos, no descansas bien porque el oxígeno que absorbes no es completamente puro. Entonces, estando en un sitio ventilado no tienes mayor problema. Pues nada, pues lo dejamos aquí, compañeros, hasta la próxima semana. Pues nada, como siempre, un placer estar por aquí y recordarles que, bueno, que como tú comentabas, pueden seguirnos a través del Facebook, de Canal 13 Digital, en el mío personal, en Fran Cabrera Diseñador Floral, o a través de la página web www.francabreradiseñadorfloral.com. Pues nada, pues gracias y espero que la entrevista del compañero Fran Cabrera, diseñador floral, haya sido de su agrado. Y hemos hablado de las plantas medicinales, su uso, su extracción, su empleo y también siempre, pues, pedir siempre consejo a nuestro médico de atención primaria, que para eso está. Que tengan un buen día y esta entrevista será colgada en el Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenos días, Gran Canaria.